Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Samuel Sosa, soy el afortunado productor de esta película. Antes que nada, muchas gracias a todos por acompañarnos. Y si me permiten, quisiera empezar contándoles que, bueno, este es un proyecto que se gestó hace 8 años. Alejandro, el señor Luis Montalvo y un servidor somos compañeros de generación en el CCC. Y hace 8 años nos pasó una cosa que tiene que ver con perder unas llaves en un parque. Y se nos ocurrió decir en el calor del momento, esto podría ser una película muy cagada. Y que 8 años después podamos estar aquí en el Festival de Morelia, teniendo nuestro estreno mundial, nos da muchísimo gusto. Y pues nada, paso la palabra a Luis. Muchas gracias por estar aquí y gracias al festival. Hola, pues yo les cuento un poco del proceso de cómo fue, justo lo que decía Samuel. A nosotros tres nos pasó una anécdota de que un día pasamos una tarde en un parque buscando unas llaves, y pues a partir de ahí Alejandro y yo empezamos a escribir el guión, y bueno, estuvimos unos años en el proceso de escritura. Servía que justo estudiamos juntos y entonces nos conocemos muy bien, somos grandes amigos. Vivíamos juntos. No es así como ustedes están pensando. Y entonces eso, por la cercanía y la amistad que tenemos, como que conocemos bien los gustos de cada uno y sabíamos que podíamos trabajar juntos y como crear una historia que creo que nos la imaginamos, la teníamos muy clara desde el principio, y que luego resultó en esto que acaban de ver. Paquito. Paco. Pues fue un proceso con mucho amor. Yo creo que, como vieron, yo creo que crear Emilio fue una experiencia increíble porque le metí unas cosas que conocí del director, de Fabricio, de Alejandro, que el trabajo de mesa fue eso, ser amigos, tener amor entre nosotros y crear un personaje que pues está muy bonito desde mi perspectiva y que me costó mucho trabajo, pero lo logré y creo que pues me da mucha esperanza de vida y del amor y de la amistad y eso está súper padre. ¿Quieres, Alex? Sí, claro. Bueno, pues a mí me toca hablar un poquito de Rubén y de mí mismo. Y entonces, para mí fue un proceso muy particular porque yo nunca había hecho un casting en mi vida, de nada. Y entonces, de pronto, quedar con el protagónico de una película es una responsabilidad muy grande. Y como pudieron haber notado, nosotros tenemos a los referentes directos para basar nuestros personajes y el señor Luis Montalvo es bastante hermético, entonces yo realmente no tenía mucho de dónde agarrarme. Y al final, junto con Alex, fuimos construyendo este personaje que sí era tímido, sí era muy introspectivo, y a mí me pasó una cosa rarísima porque yo en ese momento vivía solo y empecé a sentir cómo todo el camino de Rubén se iba adueñando de mí. Y entonces este tema de la película, este tomar de decisiones, el proceso de maduración, se empezó a hacer parte de mí también. Y al final creo que la película dejó plasmado en mí y en mi vida algo que es fundamental, que es ser honesto con uno mismo, ¿no? Y entonces pues, creo que eso es el corazón y es el mensaje que un poco intentamos transmitir con la creación de esto. Hola. Pues yo, como ya lo saben, interpreté a Lucas. Y pues nada, hacer una película como esta, tan llena de verdad, te deja mucho aprendizaje y sobre todo la película cayó en un punto de mi vida en la que necesitaba hacer una película como esta. Es una coincidencia porque justamente mientras yo estaba haciendo la película tenía la misma relación en la vida real, así, idéntico. Fui propiedad de una exnovia. Ya podemos hablar de eso. Ya podemos tocar ese tema. Y
pues nada, es curioso y justamente empecé a ver muchas cuestiones que tenía en mi relación en la vida real como Fabricio, que tenía Lucas con ella, y decía, no puede ser, o sea, de verdad, me estuvo espiando cuando escribió el guión o algo así, porque al final aprendí justamente que hay que ser sincero con uno mismo y no, pues no tener miedo, ¿no? O sea, que con las mujeres es difícil, ¿no? Pegan, pero no duele. No, sí, sí duele. Me divertí mucho en la película y pues nada, estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias a toda la prensa, al festival por habernos invitado. Estoy súper emocionado. Creí que iba a estar más nervioso que emocionado, pero estoy súper emocionado de estar aquí presentando la película. Creo que se resume en eso, que es una película que hicimos con muchísimo amor, que originalmente cuando pensamos esta película, Samuel, Luis y yo justo quería que fuera una película sencilla, que pudiéramos hacer sin mucha complicación, luego saliendo de la escuela, que la pudiéramos hacer entre amigos, que fuera un proceso como relativamente sencillo para lo que significa una producción de una película. Y poco a poco nos fuimos encontrando que se fue complejizando y se fue volviendo más grande, y ahorita estoy muy contento. Creo que es la película que queríamos hacer, que dice lo que nosotros queríamos decir, y eso estoy muy agradecido con todo el equipo. Siento que muy buena parte de la película, digo, a reserva de lo que piensen ustedes, pero para mí son ellos tres, y si de algo estoy orgulloso es de la relación que se construyó entre los tres actores. Trabajamos mucho en eso y en el camino nos hicimos muy buenos amigos, y estoy muy, muy feliz, muy emocionado. Gracias a todos por venir. Pues abriremos el piso a preguntas, supongo. ¿Qué pasa? Ah, querida Polet, ¿dónde está? Dame una Venga, Polet. Te paso el micrófono para que les digas algo. Muchachos. No, pues realmente estoy muy feliz de ser parte de este equipo. De verdad, pues, se volvió una familia, y en el momento en que entré al primer llamado, me sentí la mujer más deseada. Cabe aclarar que eran 5 semanas sin ver a una mujer. Llegó y los tres estábamos vueltos locos. Tenía mucha ayuda. Fue una experiencia realmente divertida, disfrutable, de esos proyectos que no quieres que termine el llamado. Y conocer a estas personas tan llenas de amor, de verdad es lindísimo. Y pues nada, muy contenta, y como vieron, la película está llena de momentos cotidianos, pero logra que en la cotidianidad es donde están esos momentos de felicidad que recuerdas, ¿no? Entonces, es maravilloso. Eso. Sí. Me da curiosidad de cómo construyeron el guión, después de haber escrito el guión y al filmarlo hubo la libertad con los chicos de salirse del guión, de improvisar, o cómo fue manejado, porque los diálogos me gustaron mucho. Bueno, voy a contestar esta porque en realidad sí, el crédito de guión dice Luis Montalvo y Alejandro Iglesias, pero en realidad debería de ser también Paco Rueda, Fabrizio Santini y Alejandro Guerrero, porque sí, para mí era muy importante como conservar la frescura en ellos y la relación, que de alguna forma se sintiera natural, y para eso de repente cuando yo sentía que se estaba viciando algo, que se estaba repitiendo un diálogo que ya no era natural, buscábamos otras maneras de hacerlo, de decirlo, y creo que eso es mucho, digamos, está reflejado en la película, que hay momentos que están tal cual escritos en el guión, que se sienten naturales, pero hay otros momentos que tal cual fueron completamente improvisados, que un poco el proceso que hacíamos era
de repente yo les decía, ok, esto es lo que tiene que pasar en la escena, ya leímos todos el guión, ya sabemos, y justo para como refrescar la escena y para volver a construir eso, les pedía que lo dijeran exactamente lo mismo, pero les prohibía decir las cosas que había en el guión. Y entonces ellos tenían que construir en el momento la misma idea, pero de una forma completamente distinta. Y creo que eso ayudó bastante. No sé, ¿alguien quiere decir algo de esto? Pues que realmente cada vez que llegaba un actor al set, o sea, que no éramos nosotros tres, era eso, era repasar las escenas, pero de una forma, o sea, era increíble hacer el ejercicio de no puedes mencionar lo que está en el guión, porque eso te hacía que jugaras con otros recursos y te alimentabas a través del otro, entonces tenías que estar como todo el tiempo con la otra persona y eso lo vuelve más interesante y yo creo que más natural, ¿no? O sea, técnicamente para el guión. Y además creo que hay que recalcar que Fabrizio y Paco son brillantes y son muy simpáticos, entonces era muy sencillo de pronto escuchar cualquiera de sus tonterías y seguirles dando cuerda y de pronto no podíamos cortar porque estaba todo el mundo detrás de cámara riéndose y era muy divertido para todos. Sí, hay... No, que sí, que de hecho hay, si ponen atención, hay una... No, es que eso no lo toquemos. Hay momentos donde incluso la cámara se mueve porque se está riendo el fotógrafo. Les juro, ya tuve esa discusión con el fotógrafo. Así de, a mitad de la escena. Yo, Luis, no te puedo reír. Una de las escenas que nos dejaron improvisar fue la del dragón. Entonces, cuando estábamos discutiendo el dragón, en algún momento en la última escena nos dejan improvisar a Santini y a mí y nos seguimos como 2-3 minutos. Entonces, en eso cortan, volteo y todo el crew, todos estaban atrás de la cama viendo así. Entonces me daba mucha risa y después dije, ¿qué dije? Y no sé, estaba muy cagado. Y la escena del gato fue o sea, esa creo que fue la peor escena, ¿no? ¿Cuál? La de cuando hicimos el gato en el piso. Es Es que nunca, o sea, siempre empatábamos. Entonces, era muy chistoso. A ver, tú dile. Es que se supone que en esa escena Alejandro nos pidió que empatáramos y no podíamos, siempre ganaba yo. Ganó Paco. Pero siempre así, no podíamos empatar. Y... Muy chistoso. ¿Alguna pregunta? Aquí adelante. Oye, Alejandro, vienes de dos cortos visualmente de fantasía, de gran extremo de imaginación, y ahora debutas con un cortometraje que le apuesta a este cine casi documental de alguna forma, sin tantos efectos. ¿Cómo sentiste tú esta transición de estos cortos que venías haciendo, que vamos, no nos preparan para tu primer largometraje? Sí, de hecho, yo al principio me sentía de alguna forma inseguro porque era un terreno inexplorado para mí. Justo lo que había hecho anteriormente tenía que ver con explorar la fantasía, el horror, pero yo creo que de repente la película te escoge a ti, te llega la película que necesitas en ese momento y creo que de alguna forma lo que decían Paco y Fabrizio y Alex, a mí también me hace mucho sentido de, pues obviamente para mí cada una de las problemáticas de estos personajes refleja o tiene que ver con una problemática mía, también tiene que ver con esta cosa de tomar responsabilidad de las riendas de tu vida y era lo que necesitaba hacer. Y yo sabía que de alguna forma pues el camino era crear una relación realista, una amistad profunda, sin tanto, digamos, viaje fantástico. Y de alguna forma me sentí como, de hecho, bueno, sí, es cierto que cada vez que yo podía, metía, ¿no?, las fantasías y... De hecho, Luis se reía de mí porque en la escena del cuando ven el accidente casi al principio, la ambulancia, pues es un plano muy lejano, pero hay por ahí sangre en el piso que nadie ve. Y era como el único momento que tenía de sangre y yo pedía más sangre. Más sangre en el piso, porque era el único momento donde podía, digamos, explotar mi gusto por el horror y la sangre y este tipo de cosas. Y entonces para mí eran esos pequeñitos momentos, pero yo sabía que la película iba de otra cosa y que no la podía contar como lo otro que estoy acostumbrado. Y salirme de esa zona de confort me sentó tan bien, me gustó muchísimo y de alguna forma también tiene que ver con que el guión lo construí. Anteriormente yo escribía pues, mis guiones nada más
Y esta película no es, digamos, ideada nada más por mí, sino tiene que ver sobre todo con Luis, ¿no? Luis tiene a pesar de que es fotógrafo y que nunca había escrito un largometraje, desde luego, y había escrito muy poco antes en el CCC nada más en los primeros años, creo que es un guionista brillante y digamos que nos conjuntamos muy bien. De mi parte como que elaboraba más la estructura dramática y lo que iba pasando, pero Luis es un dialoguista brillante. Entonces, pues eso, creo que fue la fusión, la simbiosis de su cabeza y la mía. Nota al margen, bueno, Alejandro lo conocemos Luis y yo desde hace muchos años porque nos formamos juntos, y entonces en su ficción 1, que era una cosa ahí densa de una garza y una muerte, yo hice arte, contra Fábula de una niña y ese caballo, le produje también esa película. Entonces estamos familiarizados, Luis le fotografió Abracadabra. Entonces estamos familiarizados con esta mística y esta cosa perversa que luego tiene Alejandro. Y fue muy bonito. Yo recuerdo el día que estábamos grabando La Funeraria y que a Alejandro se le ocurre en ese momento que el muerto abra los ojos. No está en guión, eso no está en guión, no está en papel, ¿no? Y de repente abre los ojos y se queda en la película porque además es increíble. Y yo lo veo y digo, claro, ahí está esa naturaleza innegable que tiene el director y que es muy bonito y que por eso un poco nos gusta entrar a ese mundo de Alejandro Iglesias, que tiene esa cosa muy atractiva. Yo quiero decir algo del muerto. Es que, de verdad, hicimos un como casting y luego hicimos un curso donde éramos 7, 8 y el que hace un taller, Andrés Delgado, que hace el muerto, Aiguita, estaba en ese taller, entonces hicimos amigos de él. Entonces cuando llegamos a la funeraria lo escondieron no sé dónde, no sabíamos que estaba, y no nos dejaban entrar a ese cuarto. Y nos decían, no entren, no, hasta el último, ya que vamos a grabar. Entramos, llegamos los 3 y nos volteamos a ver de por qué pusieron a este güey aquí. Y entonces fue muy chistoso, la neta, y estuvo, yo creo que padre, porque los 3 sentimos como algo raro, que eso le daba mucha naturalidad a la escena, porque pasaba algo en ficción, y yo creo que esto está padre. Sí, de repente me gustaba como sorprenderlos y como buscar como refrescar los estímulos con ellos, y para mí era importante que ellos, cuando vieran a su amigo muerto en el ataúd, que no fuera alguien que representaba una cosa distinta para cada uno, sino fuera un amigo en común que los 3 tenían, y que justo sí tenían un rato de no verlo. Y para mí fue súper importante contar con el apoyo de Andrés Delgado, que es el que hace a Higuita en el ataúd, que además es un actor brillante también, y que de alguna forma tenía ganas de incluirlo en el cast, pero pues nada más había 3 personajes, y al final ya me tuve que quedar con estos 3. Qué lástima, pero por eso le pedí a Andrés que estuviera con nosotros, y creo que fue un boost, un catalizador importante. Acá arriba, ¿ustedes se dieron cuenta que también era como el entierro de su juventud? Así reflexionaron cuando empezaron a hacer el guión, porque el cambio que sufren los personajes en este día pues, los lleva a ser cineastas del CCC, ¿no? Sí, creo que un poco lo que estuvimos tallereando el guión, Luis y yo, siempre tuvimos como claro que la película se trataba de eso, de crecer, de madurar. Y justo una de las primeras imágenes que tuvimos Luis y yo cuando estábamos escribiendo el guión tenía que ver cuando nosotros fuimos a un funeral de un amigo nuestro del CCC que murió. Y bueno, y además nos nutríamos de nuestros propios muertos, de nuestros funerales, y sabíamos que el enfrentamiento con la muerte, la primera vez, yo tuve una amiga muy cercana que murió cuando yo tenía 14 años, y me acuerdo que algo cambia, cuando te das cuenta que la muerte no es algo lejano, no es algo que solamente está reservada para los abuelos que ya vivieron una vida, sino que a todos nos puede pasar en cualquier momento. Es un hito, un punto muy importante de nuestras vidas donde tienes que hacerte responsable de tu propia vida, porque sabes que en ese momento pues todo puede cambiar en cualquier momento. Y entonces es como dejar de alguna forma de solapar la niñez y la irresponsabilidad, y de repente
tener que ver de frente a la vida y a la muerte como es, y decir esto es, y eso para mí es volverse adulto de alguna forma. Entonces creo que sí lo teníamos claro, lo queríamos dejar como eso, como en un plano sutil como es para todos, ¿no? Que para mí era muy importante que conforme va avanzando pues la vida, no te das cuenta en ciertos puntos que son súper importantes para tu vida hasta que los recuerdas. Y te das cuenta que esa tarde que a lo mejor parecía no tener ninguna importancia, de repente es esa tarde donde uno dice, ahí crecí un poco, ahí cambió algo en mi vida. Entonces ya no somos jóvenes. No, Samuel, ya eres viejito, pequeño barro. Hola, de este lado, aquí arriba. Sí. Alejandro, me gustaría preguntarte, el tema de la adolescencia y de la posadolescencia es un tema que en los últimos años el cine mexicano ha recurrido a ellos de una manera diferente. Las elegidas que vamos a ver aquí de David Pablos acerca de otra forma a una violencia y la pérdida de la inocencia en esta etapa. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene? Porque sí parece que es una gozada la película, y lo es sí es en esta parte que ustedes cuentan, pero sin embargo hay otra cosa que se está construyendo ahí, ¿no? ¿Y qué va a pasar con estos tres personajes? ¿Y cómo crece? Hay toda una reflexión sobre la corrupción, sobre los anhelos, sobre el deseo, la pulsión sexual. Sí, no es tan fácil, digo, puede ser muy divertido, pero no creo que sea una forma, o sea, ¿cuál es la responsabilidad que tienen ustedes contando este tipo de historias, ¿no? Creo que sí, definitivamente, pues todos estos temas y subtemas de los que hablas, de alguna forma sí nos importan, y sí se vuelve de alguna forma pues necesario hablar de las cosas que nos afectan, pero en algún momento también queríamos, yo me planteé mucho que esta película no iba de la desesperanza y de la fatalidad de ese tipo de situaciones, sino más bien que todo se puede tomar con cierto, todo en el contexto de estos tres personajes, desde luego, obviamente en las desgracias y en las situaciones trágicas como la película de David habla, pues es difícil tomarlas con sentido del humor, pero de alguna forma es esta manera de aproximarse a estos temas, pues es cercana a nosotros y tiene que ver con cómo nosotros de alguna forma tomamos este tipo de ideas. Yo creo que la responsabilidad del cineasta es un tema bien complicado, y yo siempre he pensado que la primera responsabilidad de uno como cineasta tiene que ver con ser honesto con uno mismo y con la película, ¿no? Si uno trata de alguna forma de tocar todos estos puntos importantes en una película, se puede uno volver loco, se puede comer la cabeza tratando de decir, bueno, pero esta película además tiene que ayudar socialmente en esto, y además yo creo que lo que intentamos es hacer unos estudios de personaje, una radiografía de estos tres personajes en ese momento, y que de alguna forma se colaran ahí atrás todos estos temas que desde luego pues nos preocupan y que están ahí y que tienen que ver con nuestro país y con nuestros tiempos, pero tampoco que la película tratara de eso, que sentía que de alguna forma si no se podía forzar, ¿no? Sí, también como actores nosotros tenemos una responsabilidad inmensa, ¿no? Porque al fin de cuentas estamos representando sí un estereotipo. Hay mucha gente allá afuera que se parece a Mili, a Rubén, a Lucas, y entonces encarnarlos y darles esta perspectiva humana es fundamental, porque para nosotros era muy importante que gente que sabemos que tiene el perfil de Lucas, Emilio y Rubén entrara a ver la película y saliera pensando que ellos también pueden hacer un cambio en su vida. Entonces, creo que al final, justo lo que dice Alejandro, no todo es desesperanza, y sí hay que apostarle a que la vida no tiene por qué ser difícil. Si ya por sí todo el panorama está puesto para que nadie la pase bien, está en nuestras manos pasarla bien todo el tiempo. Claro. Sí, por acá adelante, sí, justo era como ahondar un poco en el tema de que la película nos muestra de pronto clase media en México, no hay tanta violencia, muy poca, más bien nada, la única muerte violenta es la del accidente. Y bueno, si ustedes hacían conciencia un poco de esto, como apostar por este discurso que también de pronto hace falta, o no sé, no hay mucho de pronto en el cine mexicano. Pues al final creo que es lo que dicen los dos Alex, que es una cosa de ser honestos con uno mismo. En ese momento es de lo que queríamos hablar.
y pues justo no preguntarte si en esta película además tengo que hablar de la situación del país y además tengo que tocar, pues no, lo que queríamos hablar era de madurar y de la amistad y verlo de una manera con humor y pues, ¿no? Como seguir ese camino y no forzar las cosas para que sea otra cosa que no planeabas hacer desde el principio. Sí, y de alguna forma, sí, creo que uno podría tocar todos los temas o todas las situaciones que están ahí, pero se volvería amplísimo. Y creo que para mí siempre yo he encontrado como un acierto y una tranquilidad y una zona segura, como concentrarnos en estos personajes, en esta vida en particular, en esto que están viviendo ellos. Y dentro de lo particular uno puede encontrar generalidades que aplican a muchos otros personajes, a muchas otras situaciones de vida, niveles socioeconómicos, condiciones, etc. Pero creo que es importante como particularizar. Yo siempre he encontrado que en la medida en que es más general es más difícil empatizar, ¿no? Y yo lo que quería era meterme hasta lo más profundo que podía con estos tres y que de alguna forma eso reflejara algo a cada uno, ¿no? Que nos hiciera preguntas a nosotros de nuestra adolescencia, o que justo haya gente que esté viviendo ese momento en particular y que de alguna forma le dé eco o reflejo. Pues para mí eso sería lo más importante. Yo, esta película, uno de los objetivos que me planteé es que conectara directamente con el espectador por medio de la risa o que lo conmoviera en ciertos puntos, pero que le recordara algo profundamente humano, ¿no? Más allá de una idea concreta que se sintieran. ¿Contestamos la pregunta? ¿Más o menos? Sí. ¿Quieres decir algo? Que cuando estábamos hablando en el guión, algo dijo Alejandro, y nos lo dijo a los tres, que me modificó y me dieron ganas de contar esta historia. Que era que una persona que entra a ver la película, es un poco difícil de que suceda, pero si esa es la intención, te modifica a ti como actor para contar esa historia. Que la persona que entre a verla se dé cuenta que hay esperanza de vida y que te va a modificar algo. O sea, que saliendo de esta peli vas a ver las cosas de una manera distinta, aunque sea mínimo en tu mundo. Que durante 1 hora y media fue diferente. Y eso creo que tiene mucho valor de contar la historia, ¿no? Y yo creo que por eso yo pues, soy esto, o sea, soy a lo que me dedico, ¿no? Creo. Bueno, ya una respuesta más. Cuando esto era una idea, que todavía no era una película, digamos, a mí como productor me costaba mucho trabajo explicarle a la gente que era Sopladora de Hojas, ¿no? Entonces yo llegaba y les contaba la anécdota y les decía, es la historia de unos güeyes que pierden unas llaves en un parque. Y esa premisa es muy simple y es muy sencilla. Y entonces había un miedo, supongo, de que nos quedáramos en un terreno de una lectura simple o frívola. Y a lo mejor eso fue lo que nos tomó tanto tiempo lograr que la película se levantara, porque intentamos diversas fuentes para que la película arrancara y no lo lográbamos y nos dábamos cuenta de eso, de que luego hay una tendencia a apoyar el cine que tiene una voz de denuncia un poco más fuerte o algo por el estilo. Y a mí me da todo el gusto del mundo que hoy ya no tengo que pasar por explicarle a la gente de qué va la película, sino que ya la pueden ver y está ahí, y no es una película frívola, es una película con un nivel de profundidad importante. A mí me resona, yo la veo y me mueve cosas, y creo que si eso le pasa al espectador, estamos del otro lado. Y quiero aprovechar el paréntesis porque esta película no hubiera sido posible si no nos hubiéramos topado con dos personas que leyeron el guión y que encontraron algo más allá de esa primera lectura y de lo que podría ser frívola, que son Carlos Sosa y Laura Imperiale, que son mis socios productores, y que sin ellos y sin haber creído en la idea que nosotros teníamos así en nuestro guioncito, no hubiera llegado a las salas. Y estamos con ellos dos muy agradecidos, y con el resto del equipo evidentemente, pero ellos dos creyeron cuando había solo papel, y eso es bien padre. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Una disculpa, por cuestiones de tiempo, no sé si quieran agregar algo. Algo final. Una selfie. Nada, agradecerles muchísimo su tiempo, que hayan venido,
y espero que les haya gustado. Oye, ¿qué sigue con la película? ¿Qué va a pasar después de Morelia? ¿Ya tiene distribuidor? Ahorita estamos buscando, bueno, creo que es una pregunta para Samuel, más bien, les voy a pasar el teléfono. ¿Qué viene para la película? Viene un éxito absoluto y rotundo. Estamos buscando distribuidor. Este es nuestro estreno mundial. La película está calientita, calientita, calientita. Es muy temprano como para decir cuál es el plan de acción, pero estamos explorándolo y en cuanto tengamos noticias las sabrán, pero de que será un madrazo lo será. Gracias.